Seguimos casi 10 minutos de las 7 de la tarde, como sabemos y venimos cubriendo en este programa y en esta radio, uno de los focos de lucha, de reclamo, está puesto en la docencia, específicamente en la docencia universitaria. Hace algunos días hablamos con docentes de la Asociación Gremial Docente por este tema y actualmente, por ejemplo, el Departamento de Matemáticas de Exactas de la UBA viene haciendo paros que son refundados o refrendados semanalmente con una alta adhesión, como consecuencia, entre otras cosas, de la pérdida del poder adquisitivo, del más del 40% del poder adquisitivo del poder salarial. Pero para hablar de todo esto estamos aquí con la presencia de Nicolás Igolnikov, integrante de la Asamblea de Becarios de la UBA y docente de Exactas. Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por venirte hasta acá. Buenas tardes, gracias por la invitación y por darle voz a esta situación. No, por favor, gracias a ustedes. Dije bien, ¿no? Docente desde 2021, ahí en Exactas, en el Departamento de Matemáticas. Sí, mi primer concurso fue en 2021, me desempeñé dentro de lo que es el Departamento de Matemáticas hasta principios de este año. Actualmente me dedico más a la formación de profesores y profesoras de matemática también en la Facultad de Ciencias Exactas. Bien, bueno, un poco ahí hacíamos una breve introducción, pero me interesaría preguntarte en primer término cómo podemos enmarcar un poco más esta lucha que vienen llevando ahí desde Exactas, pero desde la docencia universitaria en general. ¿Cuál es el recorrido de estos últimos tiempos y bueno, y cómo vienen organizándose? No hay problema, para hacerlo un poco breve, pero completo, desde la asunción de Javier Milei en el gobierno, se ha dado una política sistemática, así como en otros estamentos del Estado que vienen siendo bastante vapuleados y bastante golpeados. El caso de la ciencia y la técnica y de la universidad vienen sufriendo grandes pérdidas en términos de poder adquisitivo, en términos de recursos. Eso, para dar un dato cerrado y simple, el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne rectores y rectoras de las distintas universidades nacionales, da cuenta de una pérdida de 10.000 docentes dentro del sistema universitario público acá en la Argentina. Y en algún punto eso nos repercute particularmente a nivel UBA, que es a veces el ejemplo más emblemático de una larga trayectoria, de un ADN argentino en términos de educación pública, que no solamente está sufriendo sus docentes y su infraestructura una pérdida muy importante, sino que también termina siendo foco de críticas y de golpes que la verdad que nos complican. Claro. Sí, a veces es como se intenta instalar desde la opinión pública esta cosa, ¿no? Contra la docencia o contra los reclamos de la docencia. Muchas veces incluso esta cosa lineal que se da de que, bueno, las clases que se pierden es por culpa de docentes que eligen reclamar en lugar de estar enseñando, por ejemplo, ¿no? Ese es un discurso que se intenta instalar muchas veces. Sí, y es interesante traer el otro lado porque en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales nos venimos organizando en instancias asamblearias que involucran a docentes, pero también a estudiantes, y en particular puedo contar de parte del Departamento de Matemática, pero hablando con otros departamentos, tenemos un conjunto de docentes que están desesperados por tener a sus estudiantes con ellos, que están con muchísima convicción tratando de articular la visibilidad de una situación apremiante, que es que de diciembre de 2023 para acá perdimos casi 7 salarios en términos de lo que tenemos en mano, de lo que llevamos a nuestras casas para poder alimentar, para poder sobrevivir. Y hay una tensión ahí que se juega. Yo cuando hablo con compañeros y compañeras es como, ¿cómo hago paro y tengo a mis estudiantes adentro? Claro. Porque hay algo que entendemos, que es que los estudiantes son el sujeto por el cual estamos trabajando en la universidad pública. Para nosotros, en particular en la Facultad de Ciencias Exactas, obtener un trabajo en la industria o en otra universidad es muy sencillo, con salarios que pueden duplicar o fácilmente triplicar lo que ganamos actualmente, pero apostamos a una intergeneracionalidad y entendemos que la universidad pública es el bastión desde el cual se puede construir una nación justa, soberana, libre, y en ese contexto es por eso que se dan muchas discusiones dentro de la facultad de, bueno, ¿cómo hacemos para con los estudiantes dar cuenta de que perdimos un 30% desde que asumió Javier Milei? Y ni que hablar que cuando tuvieron que justificar el ajuste muy brutal que llevó a la marcha universitaria que ocurrió el año pasado, nos acusaban con una cuestión de auditorías, algo que la propia universidad ya tiene totalmente instalada y que de hecho, de lo que va de ese momento hasta acá, no se han promovido auditorías, realmente no se busca discursivamente poner a los docentes universitarios en un lugar que es totalmente contrario al que tienen. Es interesante, me quedo con esto que decís de los docentes que apuestan a la docencia universitaria, a la docencia en universidad pública, pero también se está dando un fenómeno que
imagino por supervivencia económica, de que hay muchos docentes y muchas docentes que de alguna forma tienen que rebuscársela y quizás eligen ir a una universidad privada, dedicarse a otra cosa. ¿Eso lo estás viendo vos digamos, entre colegas? Totalmente, hay que ponerle números por ahí para que quede un poco más claro. Uh-huh. Un docente que hoy en día tiene a cargo una práctica, es decir, que tiene por ahí 100 estudiantes a los que les tiene que tomar parcial y que tiene que ocuparse de que progresen en la carrera, hoy en día cobra 5.600 pesos la hora, para ponerlo concreto. El otro día me senté a tomar un café, me dieron 3 medialunas y pagué 1 hora de mi trabajo. Claro. Es algo que el efecto que tiene es un poco el que vos decís. Por un lado, pluriempleo radical, tenés docentes que están sobrecargados de horas y aún así no llegan a fin de mes, y al mismo tiempo hay que ponerle la otra parte, que es que el cuerpo docente que la universidad tiene es producto de muchos años de construcción. Son generaciones anteriores que lograron egresarse e instalarse, porque en general el estudiante de la universidad pública busca quedarse en la universidad pública, y estos ritmos brutales de destrucción lo que hacen es que los equipos se vayan, y hoy en día tenés desarmado y perdido mucha de la inversión que año tras año nuestros padres, nuestros abuelos han hecho para que eso exista y pueda ser lo que es. Están escuchando a Nicolás Sigolnikov, que es integrante de la Asamblea de Becarios UBA, que es docente ahí en Exactas. Recién nombrabas, Nicolás, a la marcha universitaria, que venimos de marchas muy grandes a nivel universidad. Cada vez que se habla de la universidad hay como una sensación de que, en el sentido común por lo menos, genera esas ganas de adherir, de ir, de marchar, de levantarse, de acompañar. ¿Cómo ves vos ese acompañamiento más a nivel sociedad con el reclamo que están llevando adelante hoy por hoy? Hoy en día lo que ocurre es que, primero, estamos apostando a una nueva marcha federal universitaria, porque el 21 de agosto, afortunadamente, se volvió a aprobar una ley de financiamiento universitario, y el presidente que tenemos ya afirmó que lo va a vetar, por lo cual necesitamos que el veto caiga y necesitamos que el financiamiento universitario se sostenga. La marcha federal sería ideal que exista para apoyar y expresar ese reclamo. Lo que ocurre hoy en día es que tenés una agenda mediática totalmente tapada por coimas, por fentanilo, por un gobierno que sistemáticamente, desde una declinación moral, me parece que un poco absoluta, para mantener un poco el protagonismo en una cosa medio narcisista que me parece que tienen, de necesitan estar en una etapa de algo todo el tiempo, la manera en la que terminan lográndolo es con estos escándalos que entendemos desde la docencia universitaria, que cuando tenés más de 100 personas fallecidas por un caso como el de fentanilo, es difícil a veces empatizar o darle espacio a el docente universitario que está formando las generaciones futuras. Es algo un poco más a largo plazo. Pero estamos apostando a eso. Desde la Facultad de Ciencias Exactas estamos apuntando a por ahí tener alguna instancia de tipo, algún festival por la ciencia y la técnica, en la que la facultad y la universidad pública con las otras universidades puedan mostrar a la sociedad todo lo que hacemos, todo lo que tiene, y bueno, estamos yendo en esa dirección. Hablabas de estos distintos frentes, si querés, que abre el gobierno, ¿no? Que hacen que uno no pueda poner la atención en determinados reclamos, o que de pronto se disperse todo mucho, que es como un poco una estrategia, a veces uno piensa. Otro de esos frentes es la ciencia, es el CONICET específicamente. Vos sos becario también de la UBA. Hoy iba a haber una marcha del polo científico que entiendo se suspendió, se pasó por el tema del escape de gas que hubo en Palermo, con un escape de gas muy grande ahí muy cerquita, entonces para resguardarse se postergó. Supongo que debe haber muchos docentes, muchas docentes que están en tu situación en cuanto a este doble rol en la investigación y en la docencia. ¿Cómo es la situación hoy a nivel investigación, a nivel CONICET? ¿En qué estado están y por qué era el reclamo de hoy, si es que estás ahí en tema también? Sí, por supuesto. Si bien yo tengo una beca doctoral que me da la Universidad de Buenos Aires, está bueno esto que traes porque en general desde el discurso uno se orienta o pone mucho el foco en el sector privado y se olvida de que el crecimiento y el desarrollo de la industria está muy apalancado en la formación de recursos humanos y en la investigación. Ahí tenés CONICET y universidad que vos un poco los traes. La realidad es que la movilización en particular de hoy al polo es porque desde 2023 845 personas que tienen por lo menos un doctorado hecho concursaron y se les otorgó ganaron el ingreso a carrera de investigador científico del CONICET, ahí lo digo bien, y de 2023 hasta hace 2 semanas como mucho
tenían el ingreso ganado, pero en ningún momento se efectivizó su ingreso. 2024 nos hizo la convocatoria, y lo que hay que entender con esto es que los equipos de investigación se forman con tiempo. Si a mí en 2023 me dan un ingreso, 2024 no tengo novedades, me fui. Claro. Es la manera sistemática y silenciosa en la que este gobierno vacía los lugares más fuertes que tiene nuestro Estado y nuestra nación para salir adelante. En ese sentido, te podría dar números también de lo que es la financiación en ciencia y técnica, que están en pisos históricos, al igual que en lo que es la universidad pública. Y en ese sentido, necesitamos entender el valor estratégico de sostener una inversión, ni te digo emblemática. Uno, al oyente que quiera y tenga ganas, busque cuál es la inversión. Si tomamos la referencia de Javier Milei y su alineación ideológica fuerte con el Estado de Israel, miren la inversión en ciencia y técnica que tiene Israel y compárenla con el nivel argentino. Estamos hablando de 10 veces menos. Claro. Son niveles en los que en algún punto la sobreideologización, casi para copar agenda, da cuenta de que es un programa que no piensa futuro en Argentina. A quien escuchan, decíamos, es a Nicolás Igolnikov, integrante de la Asamblea de Becarios de la UBA, docente en la Facultad de Exactas. Hablabas recién también, Nicolás, de vaciamiento, que es una palabra que se empezó a escuchar mucho en muchos de los reclamos, como también quizás un objetivo final que uno siente que hay en las políticas de este gobierno, ¿no? Que como una especie de vaciamiento en cierto punto para llevar al quiebre, a la lucha, o para llevar a que muchas de las organizaciones o incluso de las instituciones pasen en manos de o privados o algún tipo de estrategia que hay por ahí. Incluso muchas veces en las manifestaciones del Garrahan también se hablaba mucho de eso. ¿Notás que hay un especial ensañamiento con todo lo que es ciencia y docencia, o más bien es como un plan sistemático de, quizás esto ya más lectura de interpretación política, ¿no? Si se quiere, pero ¿lo notás más como algo puntual con la docencia, con la ciencia, o notás que es parte de todo de un programa económico más general y que está dentro de eso, digamos, si se quiere? Por supuesto que me parece algo que opera en los dos niveles. Seguro que hay una propuesta de, más que sentar bases, destruir lo que hay en términos generales. Para hacer que con eso todavía no queda claro, porque las direcciones son muy contradictorias. Al mismo tiempo, la política científica que uno ve en CONICET reproduce ciertos prejuicios, paradigmas de la construcción de la ciencia que son quizás más alineados con generar en un país un tipo de investigación corto que lo permita que lo haga depender y estar alineado con otros estamentos de producción un poco más desarrollados, por ahí más en el norte del mundo, digamos. Pero para ponerlo en concreto, vos hace poco, en lo que es la conformación de la asignación de becas doctorales, vos encontrás al director del CONICET que por poco logra generar un corte en el que las ciencias sociales son consideradas como disciplinas que no vale la pena financiar y todo orientado a una política de mercado. Claro. Esto es una mirada muy sesgada y muy parcial que justamente achata, así como achatan el debate público, así como achatan lo que significan algunas consignas históricas de la Argentina como el Nunca Más o la universidad pública, achatan la perspectiva de desarrollo científico concreto. El mejor ejemplo es esta difusión del estudio del ano de Batman, que es algo que ha resonado mucho, que para el autor del ano de Batman, del artículo cuyo título tiene eso, ha permitido que visibilice la profundidad de ese trabajo, pero son gente que, a ver, con esta idea de la doma que tienen todo el tiempo, no se dan cuenta que están subidos arriba de una calecita. O sea, giran en torno a ideas que son viejas, anticuadas y la verdad poco productivas, y en el proceso estamos los que estamos en la universidad buscando un proyecto que nos contenga y que nos lleve un poco más adelante. Un poco decías ahí, achatan y también creo de alguna forma intentan dividir, si se quiere, no hacer de alguna manera corporativa la lucha o los distintos sectores que están demostrando que es todo lo contrario, ¿no? Que se juntan, que van y que sistemáticamente hay reclamos que se unen para salir a la calle. Volviendo un poquitito a esto de la asamblea ahí, que quería que me cuentes un poco más cómo es la realidad en matemáticas específicamente, así volviendo hacia la facultad, porque vienen haciendo asambleas que refrendan las medidas de lucha lunes a lunes, entiendo. Si querías un poquito contar eso, cómo vienen esas asambleas, si cada vez notás que se suman más gente, más compañeros y compañeras, o cómo vienen esas asambleas semanales.
Está perfecto. Y lo que se pueda contar de las asambleas, obviamente que son de ustedes, ¿no? Pero digo, no, por supuesto, igual las asambleas tienen todos sus comunicados que son abiertos a la comunidad. Hay que reconocer que hay una dinámica que empieza, en el caso del departamento de matemática, empieza desde los graduados y las graduadas, que tienen por ahí los cargos más débiles salarialmente y que a la vez son el eslabón que conecta a los estudiantes con lo que sigue. Una solicitada, una carta firmada de puño y letra. No podemos iniciar el cuatrimestre en estas condiciones. Eso emanó a una asamblea convocada por el Consejo Departamental dentro del departamento, pero eso se fue alineando y acompasándose no solamente con otros departamentos que se fueron reuniendo, sino con asambleas convocadas por los gremios docentes que vienen siendo los lunes y refrendando las medidas a nivel facultad. Venimos en una situación creciente de participación. Y lo que estamos necesitando como comunidad es no solamente el apoyo y la llegada de nuestros estudiantes y de nuestros colegas, sino también un apoyo de las autoridades para darle visibilidad a estos conflictos, para confluir en algún evento de visibilidad pública en el que podamos decir concretamente, esta es la universidad, estos son los que estamos y esto es todo lo que hacemos. Mañana, por ejemplo, en la facultad va a haber una charla en la que algunos investigadores del Smith Ocean, toda esta cuestión de la estrella culona, y bueno, van a estar dando una charla ahí para dar cuenta del vínculo estrecho entre la universidad y la investigación y el desarrollo del país. Entonces, concretamente, vamos refrendando lunes a lunes. La idea es paro con jornadas de visibilización y protesta, porque queremos en esas jornadas tener a nuestros estudiantes adentro, poder interpelarlos, de parte del Departamento de Matemática. De hecho, este viernes tenemos unas jornadas con estudiantes y docentes donde varias materias van a dar charlas, clases públicas, en el contexto de un paro y de un no inicio, seguir vinculándonos con los pibes, que los necesitamos a todos y a todas con nosotros. Importantísimo esto último, seguir vinculándose con todo lo que conocemos como la comunidad educativa, que en definitiva son los que llevan adelante todos estos reclamos y las clases y todo lo que sucede allí dentro. Nicolás, muchísimas gracias. No sé si querés reiterar algunas de estas acciones que tienen pensadas de aquí en adelante como para volver a tener las fechas presentes y bueno, y agradecerte muchísimo por el tiempo que tomaste en venir hasta acá. Agradecerte a vos, al programa, por darle visibilidad a este espacio. Decir que de parte de no solo mía como participante de la Asamblea del Departamento de Matemáticas, sino de distintos estamentos, estamos totalmente a disposición para comentar, para comunicar qué es lo que está pasando. Hoy en día nosotros tenemos un paro convocado hasta el martes 2 de septiembre inclusive. El lunes vamos a tener una asamblea. En el caso del Departamento de Matemáticas, de unas jornadas de visibilización de estudiantes y docentes proyectada para este viernes, y vamos a seguir avanzando en ese sentido. Queremos un festival de la ciencia y la universidad, donde poder dar a conocer a la gente qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos yendo. Y lo que me gustaría para cerrar es entender que estamos en una situación, yo cuando hablo con estudiantes, con colegas, nadie sabe bien de dónde viene la información, nadie sabe bien qué es lo que está pasando. Estos espacios son buenos para eso, porque tenemos un gobierno que golpea, aturde y destruye, y lo que necesitamos es uno que escuche, uno que construya y uno con el que contenidos vayamos hacia un lugar mejor. Así que es seguir la lucha y invitar a todo el mundo al diálogo, a escucharnos. Nicolás Igolnikov, integrante de la Asamblea de Becarios UBA, docente de Exactas. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias a vos. A él lo escucharon hablando un poquito sobre la realidad de los docentes, de la ciencia y de todo lo que viene pasando en esas áreas. Quédense porque hay muchísimo más programa. Enseguidita volvemos.